Por tradición se enseña que sin sucesión apostólica no hay legítimos ministros de Cristo. Santiago Alarcón dijo la siguiente frase: la tradición enseña que sin sucesión apostólica no hay legítimos ministros de Cristo. Una nueva frase célebre. Bueno, en realidad lo que ha hecho Santiago Alarcón es repetir lo que enseña la ICAR, la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen que la sucesión apostólica es ese orden, el sacramento del orden ministerial que es transmitido a través de los obispos desde el inicio con Pedro, el primer papa o cabeza de la Iglesia. Entonces habría una sucesión apostólica, y esa sucesión apostólica entonces legitima el ministerio de un sacerdote, de un obispo, de un diácono, etc. Pensando en la frase que ha dicho este muchacho nuevamente, voy a concederte, Santiago, que a lo mejor te equivocaste en la elección de tus palabras. Pero si te equivocaste en la elección de tus palabras, no es mi problema. Igual debo contradecir tu postulado tal como tú lo lanzaste, tal como tú lo arrojaste. De modo que te aclararé algo sobre el ministerio o sobre los ministros, que tú dices que no son legítimos si no tienen sucesión apostólica. Vamos a comenzar por un texto de las Sagradas Escrituras, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 25. Dice el versículo 25. Leeré desde el versículo 21 para que se pueda entender bien. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, después de que ha muerto Judas, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Lo que se pide en el versículo 25, voy a leerlo en la versión de las Américas, dice que muestre el Señor mediante la suerte a quien va a ocupar este ministerio y apostolado. Entonces lo que se está buscando es el sucesor apostólico de Judas. El texto es muy preciso. Si tú lo observas, lo lees con tranquilidad ante la temática que nos convoca, este texto es muy claro. La iglesia del siglo I tenía que poner un sucesor de Judas, es decir, elegir un varón para el ministerio apostólico. Era un verdadero sucesor apostólico, el sucesor de Judas. Ese sucesor de Judas se llamó Matías. La pregunta es: ¿cómo recibió el orden ministerial Matías? Pedro, como cabeza infalible del colegio episcopal, ¿lo nombró apóstol e impuso manos sobre él? No fue así. ¿Cómo se hizo entonces? Bueno, Pedro dice el versículo número 15 del capítulo 1 de Hechos, dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y dijo: varones hermanos, y ahí expone la problemática de Pedro. Entonces Pedro, volvamos a decirlo, expuso ante 120 hermanos el problema del cupo vacante que quedaba debido al suicidio de Judas, a la muerte de Judas,
Y el requisito que debía cumplir este sucesor era que hubiese estado con Jesús, versículos 21 y 22. No fue Pedro el que tomó la decisión. El versículo dice que ellos oraron, está hablando de esta pluralidad, ellos oraron para que Dios decidiera mediante la suerte. Fíjate qué curioso, mediante la suerte, y la suerte, como decisión de Dios, cayó sobre Matías. Y ahí fue contado entre los apóstoles. Dice el versículo 26. Luego echaron suerte y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles y se terminó el trámite. Como puedes darte cuenta, no hubo sacramento del orden o ministerio jerárquico que haya intervenido, ni siquiera una asamblea episcopal. Lo que hubo fue una reunión donde participaron los hermanos en medio de una consulta congregacional. Y así surge el nuevo apóstol, el sucesor apostólico, llamado Matías. Vamos a ir a otro versículo de la Biblia. Hechos capítulo 26, vamos a buscar el versículo 16. Hechos, vuelvo a repetir la cita bíblica para que la busquen ustedes y para que la busques tú también, Alarcón, para que busques tú en la Biblia, que debes leerla muy poco porque estás preocupado de estar leyendo los libros del catolicismo romano, la Sagrada Tradición seguramente, pero anda a la Biblia ahora para que veas en Hechos capítulo 26, el versículo 16, el llamado del apóstol Pablo. Conocemos la historia, ¿verdad? Comienza desde el versículo número 14, ¿sí? Desde el versículo número 14 vamos a encontrar, desde antes del versículo 14, desde el versículo 12, Pablo va a estar contando que iba camino a Damasco, ya todos sabemos la historia, se le aparece Jesús, ¿no es cierto? Y en el versículo 16 Jesús habla, yo soy Jesús a quien tú persigues, versículo 15, y en el versículo 16 le dice Jesús, ahora ponte en pie y escúchame, me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. La versión Dios habla hoy, en este versículo 16, va a decir, pero levántate, ponte de pie, porque me ha aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto. La Reina Valera va a traducir, me ha aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas. Ministro y testigo también va a decir la Biblia de las Américas, y en el griego se va a ocupar el vocablo griego para ministro. Así que estamos ante la instalación en el ministerio del apostolado de Saulo de Tarso, que posteriormente va a ser conocido como Pablo. ¿Quiénes están ausentes? Voy a preguntar mejor. Santiago Alarcón, dime tú, ¿quiénes están ausentes en el llamado al ministerio de Saulo? ¿Quiénes están ausentes? Yo te voy a decir quiénes están ausentes. Está ausente el colegio episcopal, que en ese tiempo el colegio episcopal, según el catolicismo romano, estaba en pleno funcionamiento, incluyendo al primer papa, según la Iglesia Católica Romana, que sería Pedro. La pregunta también es, ¿de quién recibió Pablo el orden ministerial? Esta sucesión apostólica, ¿de quién recibe Pablo el orden ministerial? De Cristo y de Cristo solo. No hubo sucesión apostólica por la imposición de manos de Pedro, ni de ningún otro importante apóstol. Lo que hubo años después fue el reconocimiento de su ministerio. Vamos a ir a ver Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9 dice, aquí lo tenemos. Bien. Gálatas 2:9 dice,
Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas o Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y Pablo entonces va al ministerio de los gentiles, no Pedro. Ya esto te lo había dicho en otra ocasión. Bien, entonces, ¿quién llama al ministerio? Los sucesores, que sería el colegio episcopal, no, lo llama Jesús. Y si Pedro no puso sus manos sobre Pablo, porque no las puso, la pregunta es, ¿tuvieron valor los ministerios que Pablo instituyó posteriormente entre los gentiles? Te vuelvo a hacer la pregunta, Santiago. Pablo no fue ordenado por Pedro como primer papa, no impone las manos sobre Pedro. Lo único que hace Pedro, junto a los otros hermanos que eran las columnas, donde es nombrado segundo Pedro, primero Jacobo, Pedro y luego Juan, lo único que hubo fue darle la mano en señal de reconocimiento de que estaba llamado al ministerio apostólico. Entonces, todas las iglesias gentiles donde Pablo instituyó a algunos presbíteros en algunas congregaciones, no en todas, la pregunta es, bueno, ¿y esos pastores que instituyó Pablo entre los gentiles tuvieron valor ministerial? Lo cierto es que sí, tuvieron valor ministerial, aunque no fue Pedro ni otro alguno que le impartiera el orden ministerial a Pablo. No hubo una sucesión desde la cabeza petrina por donde Pablo estuviese sujeto hacia su superior, quien le encomendaba el trabajo. No, nada de eso. Vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Veremos el versículo número 5, ¿ya? Capítulo 3, versículo 5. Aquí está. El gran problema en la iglesia en Corinto es que casi estaba dividida por ministerios: Cefas, Apolo y Pablo. 3 destacados ministros. En este versículo 5, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y le dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aquí aparece Apolos, a quien en el griego se le llama diáconos. Diácono. Y no está hablando de los diáconos, de los 7 de Hechos capítulo 6. No, la palabra diácono, diaconoi, esta palabra griega, se traduce como ministro muchas veces. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4, capítulo 11, versículo 15, en Efesios 6, 21 y en Colosenses 4, 7, diaconoi se traduce como ministro. Y fíjate que en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol que todo hombre nos considere, y está pensando, está saliendo del versículo del capítulo 3, está hablando de Apolo y de Pablo, está hablando que todo hombre nos considere de esta manera, como administradores o servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que todo hombre nos considere ministros, dice en el griego, diaconoi, que nos considere diaconoi, ministro. Pablo dice que Apolos y él deben ser tenidos como ministros de Cristo. Ahora voy a la pregunta que es inevitable hacer. ¿Quién instaló en el ministerio a Apolos? ¿Pedro? ¿Pablo? Lo cierto es que ni Pedro ni Pablo le dieron orden ministerial a Apolo. Sin embargo, sí fue llamado por el apóstol Pablo ministro de Cristo. Por lo tanto, no es cierto lo que tú has dicho, Santiago Alarcón. No es cierto.
porque hay ministros de Cristo, aun cuando no hayan recibido el sacramento del orden, que predican y establecen y enseñan ustedes los católicos romanos. Ni a Matías, ni a Pablo, ni a Apolo los nombró en el ministerio Pedro. A ninguno de ellos recibieron por transmisión episcopal el ministerio que desarrollaron. Y sin embargo, las Sagradas Escrituras y el mismo Pedro los reconoció, sí, tanto a Matías como a Pablo y como a Apolo, los reconoció como ministro de Cristo, aunque no estuvieron bajo su aparente o ficticia silla episcopal que ustedes, los católicos romanos, han inventado en esta cuestión de la sucesión apostólica. Así que no es cierto lo que tú has dicho, Santiago Alarcón, que sin sucesión apostólica no hay legítimos ministros de Cristo. Eso es otra mentira que has inventado para atrapar y traer cautivo a la gente simple que no lee las Escrituras.